buenos días, mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Nuevamente estamos en este eh, quinto día repasando los temas acerca de volver al fundamento y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y debemos comenzar declarando que el Espíritu Santo es Dios mismo obrando en los hombres en el cumplimiento del propósito de la redención. El Espíritu Santo es Dios mismo obrando entre nosotros. No tenemos ninguna necesidad de buscar más argumentos. Hay quienes dudan de la existencia del Espíritu Santo o hay quienes incluso se atreven a decir que el Espíritu Santo solamente es una fuerza. Sin embargo, en la Biblia podemos encontrar los argumentos más importantes para definir al Espíritu Santo como Dios mismo. Génesis capítulo 1, en el versículo 2, dice la Biblia, y la tierra estaba sin orden y vacía, y había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí hace mención precisamente, ¿sí?, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en la creación. El Espíritu Santo se le llama Dios también en la Biblia, y eso lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí hace mención, ¿sí?, que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo ejerce los atributos de Dios según la Biblia. Y eso nos lo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10, capítulo 2, versículos 10 y 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículos 10 y 11. Pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas más profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, ¿sí?, tiene atributos de Dios. Una importante aclaración, la relación del Espíritu Santo con los seres humanos no siempre ha sido la misma. Debido a la caída del ser humano, el hecho de que no se había hecho remisión de pecados antes de Cristo, dice que el Espíritu Santo habitaba sobre los seres humanos, habitaba sobre el hombre, sobre la humanidad, ¿sí? Un claro ejemplo lo podemos encontrar en Salmo 51, en la oración de David precisamente. Dice, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando en la relación, en la vida de alguien, ¿sí?, hacía algo que no agradaba a Dios, cometía algún pecado, dice que el Espíritu de Dios se separaba o se apartaba de él. Pero también hace mención en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10, donde dice que los profetas se congregaron y ya que estaban reunidos, dice que descendió el Espíritu Santo y les trajo la palabra. Les fue revelada la profecía a cada uno de ellos. ¿Sí? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios descendió sobre de ellos. Otro ejemplo claro también lo vemos en la vida de Saúl, en el capítulo 16, versículo 14 del primer libro de Samuel, ¿sí? Cuando Saúl deja de hacer la voluntad de Dios, dice que el Espíritu de Dios se aparta de él, y conocemos la historia.
pero a partir de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y justamente a partir del día del Pentecostés, ¿sí? Lo vemos en Juan capítulo 7, versículo 39, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando habla acerca del Pentecostés, dice que el Espíritu Santo está entre los hombres que aceptan el Evangelio, que reciben a Cristo en su corazón, es decir, dentro de ellos y no solamente sobre de ellos. Y debido a la obra redentora del Señor, su presencia es ahora permanente en la vida del cristiano, de la persona que recibe a Cristo en su corazón. Dice que pasa a ser ya no va a habitar sobre el ser humano, ya no habita sobre el hombre. Cuando uno abre su corazón, recibe a Cristo en su corazón, dice que ahora el Espíritu Santo habita dentro de él y lo hace de una forma permanente. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 10 al 18, dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Una hermosa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a todo eso podemos hacer ciertas declaraciones de fe nosotros con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado presente. Él no llegó en el día del Pentecostés. Su aparición o él no fue creado en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo ya estaba, lo vimos al inicio, en la primera cita bíblica que vimos, en Génesis capítulo 1, en el versículo 1 y versículo 2, habla de la presencia, ¿sí?, del Espíritu en la creación. El Espíritu Santo participa en la obra de salvación, convenciendo al hombre de pecado. Qué tarea tan hermosa tiene el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Lo convence de pecado. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Y perdone que no leamos todos los versículos, pero el tiempo es muy breve y usted podrá buscar en su Biblia y en su casa. El Espíritu Santo también es el consolador de la iglesia, es quien vela por la iglesia, el que está siempre atento del caminar diario de la iglesia. Y eso lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 16, versículo 17 y versículo 26. El Espíritu Santo capacita a los creyentes también para la tarea que les corresponde en el cuerpo de Cristo por medio de los dones espirituales. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 11. Y cuando inicia dice que los dones del Espíritu y que el Espíritu Santo da a cada uno, de acuerdo a su capacidad, el don o los dones que debe de recibir. El Espíritu Santo vela también por el trabajo, por el desempeño del cristiano. Él es el que nos impulsa a servir a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo sella a los creyentes para la redención final y nos da seguridad de salvación. Vamos a ver Efesios capítulo 1. Vamos a ver en nuestra Biblia, Efesios capítulo 1, este versículo es importante. Capítulo 1, versículo 13 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. ¿En qué momento la persona recibe al Espíritu Santo en su vida? Cuando abre su corazón y recibe a Cristo. Dice Efesios 1:13 que el Espíritu Santo le sella como garantía por la promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo. No necesitas otra experiencia para recibir al Espíritu Santo. Solo necesitas recibir a Cristo y el Espíritu Santo entra a tu vida de manera permanente, porque esa es la promesa, el regalo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como garantía para estar con nosotros. Dice, todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Primera carta a los Corintios también, versículo 2. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios, pero a nosotros Dios nos la reveló por medio del Espíritu,
Perdón, aquí hay un pequeño, 2 del 10 al 14, sí. Dice, pero a nosotros nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. ¿Quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Sí? Vemos entonces que el Espíritu Santo nos conoce y Él nos da la seguridad de salvación también a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo guía y enseña a los creyentes, en particular a la iglesia en colectividad, en las enseñanzas de la revelación divina. Él es el Espíritu Santo quien cuida de la iglesia y quien además, Él es el que da la palabra que la iglesia está necesitando para ser alimentada, para poder ser fortalecida en el momento indicado. Ese es el Espíritu Santo quien está cuidando y quien está velando. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, 16, capítulo 4, 1, Hebreos 9, del 8 al 14, y segunda de Pedro 1, 21 habla precisamente de ese trabajo que el Espíritu hace, no solo sobre la vida del creyente en manera particular, sino sobre toda la iglesia. El Espíritu Santo hace madurar a los creyentes, transformando su carácter y dotándolos de amor. Y eso lo podemos ver en Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu, y lo conocemos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ese es el fruto, es lo que produce el Espíritu Santo en tu vida. Esa es la madurez que el Espíritu Santo está haciendo en la vida del ser humano, en la vida del hombre. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, vamos a ver cuando estamos creciendo, cuando estamos madurando, cuando desarrollamos cada una de las características del fruto del Espíritu. Todo es el conjunto de lo que el Espíritu Santo debe de producir en tu vida. No son los frutos, es el fruto. Dice ahí en Gálatas capítulo 5. Veamos cómo inicia. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. El Espíritu Santo trabaja en mantener a la iglesia unida como un cuerpo donde se haga su voluntad. Efesios capítulo 4, versículo 3. El trabajo del Espíritu Santo es guiar a la iglesia a un mismo sentir, a un mismo propósito de servicio. El Espíritu también lo vimos cuando hablamos de la Biblia. El Espíritu Santo guió a esos hombres que escribieran la palabra de Dios y que no cometieran errores. Segunda de Pedro 1:21 habla de esto. El Espíritu Santo también nos ilumina para entender y aplicar la Biblia a nuestra vida. Romanos 8:14, ¿sí? El Espíritu Santo es quien vela con cada uno de nosotros. Cuando tú abres la palabra de Dios, cuando tú tienes una necesidad y abres la palabra de Dios y recibes consuelo, déjame decirte que es el Espíritu Santo que está trabajando en tu vida y te está dando alimento para fortaleza, para dirección, para todo lo que tu vida necesita. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos dirige en la comunión eficaz del Evangelio. Déjame decirte que esto es importante. El Espíritu Santo nos dirige en la comunicación eficaz del Evangelio. ¿Qué quiere decir con eso? Que mi amado hermano, tú y yo no debemos de tener miedo de hablar de Cristo a las personas. Tú no tienes miedo no debes de tener miedo de predicar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacer la obra en tu vida. Dice, fíjate, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante promesa dice Pablo en Hechos, Lucas aquí en Hechos. Y eso es importante, que entendamos la palabra de Dios. No cortemos la frase, no cortemos los versículos. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y hay quienes se quedan con eso y dicen, no, es que yo tengo poder para hacer cosas. Déjame decirte que la palabra aquí dice que recibiremos poder para ser testigos, para predicar de la palabra de Dios. No tengas miedo, mi amado hermano. Ese es el poder que el Espíritu Santo te da para que podamos compartir del Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo
Dice que puede ser contristado también, puede ser apagado, puede ser limitado de su ministerio, para que lo entendamos. Cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios no le agradan, el Espíritu Santo se contrista. Cuando tú y yo decidimos desobedecer a nuestro Dios y hacemos cosas que a Dios no le agradan, lo limitamos para que Él siga haciendo el ministerio en nuestra vida. No es que Él se vaya de nuestra vida, simplemente que tú le dices, estate quieto y no sigas actuando, no sigas obrando en mi vida. El Espíritu Santo también dice que puede ser apagado. ¿Qué quiere decir? Que puede ser impedido para hacer la obra. Efesios 4:30. Por nosotros cuando hacemos lo que a Dios no le agrada. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Algunas personas pueden cometer el pecado imperdonable llamado la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando en forma deliberada, voluntaria e irreversible rechazan la gracia salvadora de Cristo que el Espíritu Santo les presenta. Y es algo que es importante. Hay quienes dudan y hay quienes no creen acerca del Espíritu Santo, pero la Biblia habla muy claro sobre esto. Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, y vamos a leer del versículo 22 al 32, pero solo vamos a leer del 30 al 32. Dice, el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que dice el Señor acerca del Espíritu Santo. Podemos vivir en el Espíritu, es decir, controlados por Dios en todo lo que sentimos, pensamos y hablamos y hacemos. El Espíritu Santo debemos dejar que Él fluya. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 5, del 15 al 20, y habla ahí, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso habla de la llenura del Espíritu Santo. Déjate controlar por el Espíritu Santo, que Él te guíe en tu vida. Deja que Él sea el que te mueva a hacer las cosas que Dios está poniendo en tu vida. Y por último, hermano, el Espíritu Santo es Dios mismo obrando en nuestra vida. Podemos decir que cuando hablamos de caminar con Cristo o de hablar con Dios, en realidad es la persona del Espíritu Santo la que está obrando en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. No olvidemos que no hay tres dioses. Ya hablamos del Padre, de Dios Padre, ya hablamos de Jesucristo el día de ayer y hoy hablamos del Espíritu Santo. No hay tres dioses, sino uno solo que se nos revela en tres personas. Y gracias a Dios por su palabra, y que Dios te bendiga, mi amado hermano, y esperemos en el próximo estudio. Gracias.